Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión de Mafex el Amazing Spider-Man, el Black Costume Spider-Man o Black Suit Spider-Man o el Spider-Man del traje negro. O sea que todos sabemos que secretamente es Venom o es un symbiote. Entonces, desde el vamos sabemos que la articulación pues es ya muy conocida. Ya la hemos visto en varias otras figuras que poseen el mismo cuerpo. Este no es la excepción, me iré un poquito más rápido, pero sí quiero hablar un poquito del personaje en sí. Está muy fregón y me gusta mucho lo que hicieron con el personaje en la figura. O sea, se traslada del cómic al plástico. ¿Por qué? Porque tiene acentuaciones en tonos azules en diferentes partes de la figura, lo cual hace que no sea un negro sólido o un negro completo, sino, por ejemplo, no sé si la cámara lo alcance a captar, aquí hay un tono azul, aquí hay un tono azul, aquí justo el frente del muslo, en la parte interna del bíceps, en los antebrazos, etcétera, en el traserín. Ahí se alcanza a ver en la cámara lo que te comento, los tonos azules. Son muy tenues, pero te le da ese aspecto, ese toque de cómic. Y repito, me gusta mucho porque es sacarlo de las páginas y ponerlo en forma física frente a ti. Entonces, está súper fregón. Vamos a ver de qué es lo que estamos hablando. Entonces, desde el ya vemos que pues la articulación es obviamente muy amplia en este personaje, ya que es Spider-Man. Su cuello permite que vea hacia arriba para poder ponerlo en poses de que esté lanzándose desde un rascacielos o frente al peligro para salvar a alguien. Entonces, y él también de misma forma puede ver hacia abajo decentemente. Y la articulación que continuamos es la de los hombros, el butterfly joint, que hace que también tenga mucho mayor movimiento y mucho mayor rango hacia enfrente, hacia atrás, hacia los lados, hacia donde quieras. Como no tiene ningún tipo de atuendo, no tiene ningún ropa o fábrica, tela, no permite que haya algún tipo de hindering, como la palabra en español, que detenga las poses que vayas a poner a Spider-Man. Entonces, no hay nada que impida que tú lo puedas poner en este tipo de poses. Tiene igual su articulación de ball joint y de bisagra en lo que es el bíceps. Tiene el corte en el bíceps, tiene doble articulación del codo, tiene ball joint y hinge en lo que es la muñeca. Tiene el ab cut hacia arriba en la parte superior de arriba. Nada más que igual aquí tengo que comentarte que tengas cuidado con la pintura porque en ambos lados, o sea, tanto atrás como adelante, ya que si lo usas mucho o no tienes cuidado al momento de posarlo, puedes raspar la pintura y entonces sí va a valer queso. ¿Por qué? Porque pues va a ser muy notorio que tiene ahí un tallón así negro bien feo en el abdomen, y es donde pues está la pancita de la araña, ¿verdad? Literal, la pancita de él y la pancita de la araña que estamos viendo aquí, el abdomen. Entonces, nada más ten cuidado con la pintura y estarás excelente. Ahora igual, la cadera pues también tiene mucho movimiento, mucho rango. Ya sabemos que permite que tenga amplio movilidad para poder ponerlo en poses súper dinámicas en medio del aire, en las piruetas, que es lo que lo caracteriza. Tiene lo que es la articulación de la cadera, que permite que se baje la articulación para que Spider-Man pueda dar piruetas, o que puedas voltear la pierna y lo puedas poner en este tipo así de poses bien locochonas. Son como las del cómic, que tienen las piernas súper abiertas, súper levantadas. Entonces esto permite que tú lo hagas tranquilamente y ya cuando termines pues lo vuelves a acomodar hacia adentro de la articulación y listo. De igual forma, nada más digo, tengas cuidado con al momento de posarlo por la pintura, que puede llegar a marcar lo que es el muslo con esta parte, lo que es la cadera, ya que no es un plástico suave, es un plástico rígido y puede llegar a marcar lo que es el plástico ligeramente más suave del muslo. Nada más es como un heads up. Tiene doble articulación en lo que es la rodilla, y tiene su articulación ya conocida del ankle rocker y pivoteando en el tobillo, y su articulación en el de dulce, en los piecillos.
Y es todo en cuanto a articulación de este fabulantástico Spider-Man. Ahora, accesorios. Viene con los accesorios ya conocidos del cambio de mano y los que tienen imanes. Pero en cuanto a webbings, nos limitaron un poco en comparación con otros Spider-Mans, ya que solamente cuenta con el par de cada uno, lo que es el par del webbing que es cortito, el webbing que es intermedio y el webbing que es para pues agarrarse o para hacer un tipo de sweep para poder columpiarse, que es el largo, y es todo. A diferencia de otros Spider-Man que hemos mostrado antes, que viene pues lo que es la telaraña más larga y que trae inclusive la telaraña que se enreda. Pero igual, como tenemos esas otras telarañas de otros Spider-Man, podemos pasarlos a él y no hay ningún problema. Entonces, en cuanto a accesorios, sabemos que pues trae ahorita colocadas las manos de la pose de manos entre comillas con los dedos extendidos. También tiene lo que es las manos para agarrar las telarañas, que es para que él puede poner en una posición de que está columpiándose por la ciudad. Trae lo que son las manos o las palmas relajadas, extendidas, los dedillos, no tanto como es que trae puesta, pero más relajada las manos para que lo puedas poner en una pose que está caminando o que está viendo por ahí a alguien a quien va a hacer alguna cosilla por ahí mala. Tiene lo que son los puños ya conocidos, que es tradicionales. Todos, obviamente, las manos traen lo que es el parche blanco, todas, ya que es característico de ese traje. También tiene sus manos de sweep o para aventar lo que es la telaraña. Aquí están, igual negro y el corte hacia enfrente. Viene con los accesorios también ya conocidos de lo que son los pies, que son aquí lo que es el fondo azul. Por supuesto que en los cómics él viene con la suela azulilla, que es para darle el contraste, supongo, al personaje. Viene con sus imanes, igual, mismo tamañito de imanes que yo siento que pudieron habernos dado imanes. Y ese siempre ha sido mi comentario con estos personajes. Pueden darnos un poquito más de imán más grande para que tenga más adherencia sobre la superficie metálica, pero bueno, repito, eso soy yo. Y obviamente también tiene lo que es las manos, que son para que lo pongas en pose de que esté subiéndose por ahí en un muro, un edificio, para poderlo poner en pose de que está ahí trepadillo en una superficie metálica. Entonces, estos son sus accesorios de manos y obviamente pues no podía faltar, así como Eddie Brock, que venía, de hecho yo lo tengo, que venía con lo que es el cambio de la cabeza que está aquí, que ya lo habíamos visto. Bueno, pues ahora también nos dan el mismo efecto, pero con Peter Parker. Peter Parker, aquí lo vemos que obviamente pues está todo así enojadillo, brooding, no se ha cuidado la barba, la tiene toda así crecida, me vale gorro, andando de maloso. ¿Por qué? Porque lo comenté en un principio del video. El symbiote comienza a tratar de absorberlo, de dominarlo, y obviamente pues modifica su personalidad. Y trae esta cara que yo se la dejé porque me gusta mucho. Es una cara como que de un Spider-Man enojado. Se le ve el ceño fruncido, en comparación con otros Spider-Mans. Se ve padre, me gusta mucho. Y también está la otra, el otro perfil de cabeza, que es que está aquí, que te lo voy a cambiar. Si te fijas, en comparación está como que el ojo más abierto, lo que es el lente, pues lo blanco está más abierto, pero también aquí tiene como que el ceño más marcado, más fruncido. Pero el que está puesto, se ve que los ojos están así como que más, como que frunciendo el ceño. Entonces se ve muchísimo, me gusta más porque, repito, siento que le queda más por lo que ya sabemos del symbiote. Ahí está, vamos a ver si lo puedo, ahí está, perfecto. Pero esta como quiera para que lo veas. Entonces, repito, a mí me gusta más por lo que representa. Entonces, aquí está colocada, es como que un Spider-Man que está así como que viendo a ver a quién atrapa. Y ya cuando se pone a pelear es cuando ponemos aquella cara que está ahí en el fondo. Entonces, este es el Black Suit Spider-Man y se ve súper fregón. Y lo voy a poner aquí rápidamente
con el Venom. Yo tengo aquí una pose de que está brincando y está a punto de aventar por ahí entre la araña. Para ponerlos de lado a lado, ahorita lo tengo en esta pose. Pero sé que obviamente esto no se puede hacer entre comillas porque pues, es el mismo traje, pero me vale, es mi video. Entonces, aquí está Venom y aquí está Peter Parker, ambos con el traje del symbiote, que pudiésemos ponerlos en un mismo plano universal, pero de diferentes universos. Entonces, entre comillas sí se puede y yo lo estoy haciendo. Entonces, está muy padre. Aquí está el contraste de ambos personajes, ambas figuras, y están muy bien hechas como siempre, ya sabes. Entonces, este ha sido el review de este Black Suit Spider-Man. Espero que haya sido de tu agrado el video, y si así fue, ya sabes, te encargo por favor que me ayudes con tu like, con tu suscripción al canal, y sobre todo que me ayudes a compartir este video con más personas para poder llegar así a más gente que le gusta este bonito hobby del coleccionar figuras de acción. Y de nuevo te agradezco bastante, mucho, que veas mi contenido. Y pues bien, te agradezco mucho tu tiempo, que tengas un buen día. Recuerda, yo soy Logan y esto es Toy Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.